Hola, ¿qué tal amigos de Somos Pats? Soy Quique González. Nos encontramos en un episodio muy especial. Recibimos al experto en NFL, a Raúl Alegre. Raúl, qué gusto que nos acompañes por este espacio. ¿Cómo te encuentras? Y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. No, un gusto como siempre estar con ustedes. Ya son varios años que hemos estado colaborando, yo en sus podcasts que hacen y ustedes en los programas que yo tengo, sobre todo cuando hacemos ese previo a la temporada, que analizamos las divisiones. Han participado ya por varios años. Un gusto estar aquí. No, el gusto es completamente de nosotros. Y bueno, para platicar acerca de los New England Patriots, que sabemos la temporada pasada dejaron pues muchas sorpresas. Este año también se han reforzado bastante bien vía draft y vía agencia libre, pero ahorita vamos a platicar de ello en unos minutos. También saludo con mucho gusto a mi querido amigo Onésimo. ¿Cómo te encuentras, amigo? Y como siempre, un gusto. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un saludo allí a toda la afición y agradecer a Raúl, que siempre tan amablemente está dispuesto a compartir un poquito ahí de su muy apretada agenda. Así es, y bueno, Raúl, para platicar acerca de los Patriots, justo como mencioné en un inicio, pues el equipo sorprendió el año pasado llegando hasta el Super Bowl, donde lo pierden contra los Seattle Seahawks. Se criticó mucho el tema del calendario, sin embargo, pues vimos un avance muy importante en Drake May en su segundo año. Sin embargo, enfocándonos en este, que será su tercer año, tomando en cuenta la agencia libre, en el que quizás los hombres más importantes fueron Alaya Vera Tucker, que es lineal ofensivo, Reggie Gilliam, Dre'Mont Jones, que fueron como las incorporaciones más relevantes hasta el momento, junto a la de AJ Brown vía trade por los Eagles. ¿Cómo ves a los Pats para este año, para la temporada 2026 precisamente? Bueno, lo primero que dices es lo del calendario, ¿no? El calendario de la temporada pasada no era el más complicado. Se les acomodaron las cosas, sobre todo durante playoffs, pero a final de cuentas tú juegas el calendario que te toca. Tú no, el calendario ya está definido, salvo algunos equipos que se definen con base en el lugar donde termina el equipo y en el lugar donde terminan los rivales y en una rotación que hay de divisiones, ¿no? Pero siempre, pues cuando tienes un calendario de cuarto lugar, te van a tocar equipos menos complicados. Yo nunca digo fáciles porque en la NFL no hay ningún equipo que se pueda considerar fácil. Al final de cuentas, yo creo que el equipo demostró que la defensiva puede competir con cualquiera. Creo que en el Super Bowl la defensiva jugó muy bien. Al final de cuentas tuvieron, bueno, obviamente tuvieron un pick six que les afectó mucho en la cuestión de estadísticas de puntos permitidos, pero al final de cuentas el equipo se mantuvo en la pelea más o menos hasta la mitad del último cuarto, ¿no? Donde sí hubo un problema y es, para mí lo que se tiene que definir es en la línea ofensiva. La manera como Drake May fue acosado a lo largo de los playoffs. O sea, creo que en ese aspecto recibió un número récord de capturas y de presiones y de golpes. Tenías el caso de Will Campbell, que pues él, no sé si ustedes que lo vieron toda la temporada, le atribuyen la lesión que sufrió en la rodilla, el ligamento mediano colateral, que lo tuvo fuera. Creo que fueron 5 partidos los que estuvo fuera, luego regresa y no sé, digo, no lo seguí tan de cerca, pero creo que el desempeño fue inconsistente a lo largo de la temporada con o sin lesión, ¿no? Entonces, para mí ese es el primer tema que tienen que resolver. Parece ser que Vrabel le tiene confianza a Will Campbell. Dijo al poco después que terminó el Super Bowl, Will Campbell será nuestro tackle izquierdo, pero van y seleccionan a Lemu, Caleb Lemu, con la primera ronda del draft. Alguien que ha jugado la posición de tackle izquierdo, que pues me imagino que lo van a tratar de desarrollar para que sea lo que le dicen el swing tackle, que puede jugar del lado izquierdo o del lado derecho. Ese es el primer tema. Luego está el tema de Jared Wilson, que va a jugar centro ahora, fue guardia, y la verdad como guardia tampoco le fue nada bien. En el Super Bowl lo trajeron vuelto loco también. Por ese lado izquierdo era por donde entraban o sea, jugadores como Leonard Williams o como Byron Murphy. O sea, penetraban por ese lado izquierdo de la línea ofensiva. Ahora
va a jugar centro, que fue la posición que jugó su último año con la Universidad de Georgia, y pues habrá que ver cómo se desempeña como centro en la NFL. Con Georgia fue un jugador sólido, no fue un jugador que tú digas, wow, o sea, dominaba y destacaba, pero fue sólido, contribuyó. Entonces, ese es otro detalle. O sea, el centro y el tackle izquierdo son las posiciones más importantes de la línea ofensiva. El lado derecho, bueno, tienen a un bueno que me parece sólido, Vera Tucker, que es muy bueno siempre y cuando se mantenga sano. Y el que sí, para mí, yo tampoco no pienso que sea nada, o sea, que sea una garantía, ni mucho menos, es Morgan Moses. Y aparte que creo que ya tiene 35 años o por ahí. Entonces, la línea ofensiva va a ser el primer factor que van a tener, que hay que seguir a lo largo de la temporada. No sé qué tanto los vayan a poner durante la pretemporada. Creo que a Jared Wilson sí lo van a poner bastante para que se foguee, para que pues aprenda sobre todo a establecer las protecciones, la comunicación con May, todo eso, ¿no? Pero el resto creo yo que los van a administrar. Pero la primera interrogante del equipo, con base en lo que sucedió en la postemporada, es la línea ofensiva, y pues de ahí pues habrá que ver ¿qué pasa? O sea, ahorita que mencionaste las nuevas adquisiciones, faltó mencionar a Romeo Doubs, que creo yo que va a tener un muy buen impacto, un complemento a AJ Brown. AJ Brown, cuando yo recuerdo verlo jugar en Tennessee, pues jamás tuvo problemas de disciplina como los tuvo en Filadelfia. Obviamente mucho tuvo que ver la presencia de Mike Vrabel, y recuerdo ese draft de 2022, cuando en medio del draft hacen el canje, y el coraje que hace Mike Vrabel, que después lo sacaron en todas las redes sociales, porque a él no lo consultaron, ¿no? Nada más hicieron el canje, terminaron seleccionando a Burks, creo, a Treylon Burks, y no les funcionó, ¿no? Entonces, pues son varias las decisiones. Del lado defensivo, creo yo que la defensiva secundaria, sobre todo los esquineros, son de excelente nivel. Los tres esquineros me parecen muy, muy buenos. Cristian González tuvo un gran Super Bowl. Jackson Smith en Jiva no fue factor en el Super Bowl. Y lo que me preocupa es la presión sobre el quarterback. La posición de edge, creo que les falta alguien que complemente. Se les fue K'Lavon Chaisson, que no había hecho nada en la NFL en sus primeros años, pero que jugó muy bien con el esquema de los Pats. Harold Landry, pues si está sano también puede contribuir, pero pues ya también tiene sus años, y fuera de ahí no, para mí podría ser un hueco, algo que no sé, está todavía alguien como Joey Bosa disponible, no sé si podría ser factor o no. Lo vieron jugar la temporada pasada con Buffalo, y no sé qué calificación tengan, porque pues Joey Bosa no fue el mismo con Buffalo, a pesar de que jugó 16 de 17 partidos, no fue un factor determinante ni mucho menos. El otro detalle, analizando el equipo previo a la temporada, es la posición de quarterback suplente. Entonces, ahorita yo no veo a Tommy DeVito, no me parece ninguna garantía. Seleccionaron a Behren Morton de Texas Tech. Yo, en un podcast que grabé acerca de jugadores, agentes libres que yo veo disponibles, que podrían acomodarse, vi a Jimmy Garoppolo. A mí me parecería ideal Jimmy Garoppolo regresando a su lugar de origen como quarterback suplente. Obviamente conoce bien a Josh McDaniels, conoce el esquema, aunque después jugó en esquemas diferentes. Él conoce el de McDaniels, conoce la nomenclatura, no va a ser un ajuste muy complicado. Ya está disponible. Sí, la realidad es que el equipo, creo que como bien lo comenta, se ha reforzado pues bien, entre comillas, en la línea ofensiva todavía. También lo comenta el tema de la presión al mariscal de campo. Seleccionaron en la segunda ronda Gabe Jacques, que por cierto no ha firmado su contrato de novato. Sin embargo, pues están buscando esta manera de que el equipo pueda
por lo menos estar presente de manera competitiva para la próxima, bueno, para esta temporada. Onésimo, comentando o retomando el tema de lo que afirmó Raúl Alegre acerca de los hombres que llegaron a la franquicia para este año, ¿qué opinión te merece o cómo los analizas actualmente? Pues quiero comenzar con la línea, amigo. El año pasado que pues, nos hizo Raúl el favor de invitarnos ahí a su tribuna, le comenté que la línea ofensiva me generaba ciertas dudas. Tuvieron sus lapsos buenos en la temporada regular, pero el cierre, pues ahí está a la vista. Yo creo que la clave va a ser, en primer lugar, salud, y segundo, encontrar la combinación correcta. En teoría, o lo ideal es que Will Campbell mejore, y a Lomo es tenerlo ahí justamente como tackle swing. Ese es el plan ahorita en este momento, y eventualmente tomaría el lugar de Morgan Moses, pues lo más posible es la siguiente temporada. Yo aún tengo mis dudas con Campbell, si te acuerdas, amigo, ahí lo platicábamos mucho en el grupo, porque había mucho optimismo con él a media temporada, y yo les decía más o menos. Antes de su lesión, alguna vez comenté yo, su desempeño es demasiado bueno para considerarlo malo y demasiado malo para considerarlo bueno, porque su tasa de victorias era bastante aceptable, hasta buena, a secas podríamos decir, pero la cantidad de capturas que estaba cediendo eran muchas, ¿verdad? Antes de su lesión ya llevaba, si mal no recuerdo, creo que 4 capturas permitidas, que ya de por sí 4 no es un buen número en toda la temporada, y eso era en poco más de media temporada. Entonces me era un poquito, y me sigue siendo un poquito difícil evaluarlo. Después de la lesión, definitivamente el nivel fue todavía peor. Entonces, no sé si pueda tener un cierto desarrollo, porque mucho se comentó desde el año pasado, pues el hecho de sus medidas, el largo de sus brazos, que no tenía el físico acorde a un tackle izquierdo. Y al final pues vimos que su temporada de debut no fue buena. Entonces, vuelvo al punto, encontrar la combinación. Una, va a depender mucho que Vera Tucker pueda jugar toda la temporada para poder anclar bien el guardia izquierdo. Concuerdo totalmente con Raúl lo que comentaba de Jared Wilson. De hecho, también se los dije a ustedes, amigo, muchas veces. El villano favorito fue Campbell, pero yo sostengo que el peor liniero la temporada pasada fue Wilson. Vamos a dar el beneficio de la duda, porque lo van a insertar ya en su posición natural. Espero que su desempeño con un año de experiencia mejore, pero está ese puntito ahí. Si no, pues nuestra primera selección deba de estar listo para asumir el puesto. Lo ideal no es que sea el tackle izquierdo, sino que sea el tackle derecho a futuro. Pero si Campbell no mejora considerablemente, yo creo que lo vamos a ver mucho antes de lo previsto. Las incorporaciones a la ofensiva desde fuera de la línea, de las posiciones de habilidad, me gustaron mucho. Pues ahí no hay nada que objetar. Dawes va a ser claramente el receptor número 2, y hay una situación por primera vez en décadas, que ahora va a ser una batalla muy interesante por el puesto de receptor 3. Si no hay sorpresas, si no se mueve a Keishon Boutte o a cualquier otro receptor, creo que la posición 3 va a rotar demasiado, ninguno va a tener una gran cantidad de snaps, y dado que el resto de los receptores tienen características muy distintas, se va a prestar a que McDaniel se ponga ahí muy ingenioso en sus esquemas y en sus formaciones. Otro mensaje que creo que envió el equipo fue que van a tratar de correr con más poder. Vera Tucker es un muy buen bloqueador en juego terrestre, y llega un fullback nominal. El año pasado se jugó con Jack Westover, a la cerrada, que era el número 3, entonces lo convirtieron en fullback por las lesiones que hubo en pretemporada. Ahora llega un fullback ya probado, y McDaniels es mucho de jugar ese tipo de ofensiva tradicional con fullback. Entonces creo que, se lesionó este cerrado que venía de Miami, Hill.
era bueno en bloqueo, ese sí va a ser una variante sensible, pero los cambios en la línea y la adición del fullback creo que va a potenciar el ataque terrestre y eso va a abrir un poquito más de canales por la vía aérea. Pero pues desde luego que sí, la línea todavía nos falta ver cómo van a funcionar. Del lado defensivo, pues la defensiva me gustó. Estaba justamente escuchando el programa que grabamos hace un año con Raúl y yo dije que le veía potencial a la defensiva porque aunque tenía muchos cambios de ser top 5, sin mucho top 7, casi le atiné, quedó en el 8 en el ranking de yardas totales. Igual la presión al mariscal, hay que ver el cambio Clarence Jason por Cameron Jones. Es, si juzgáramos al jugador en total, creo que son muy similares en cuanto a calidad, pero las características son muy distintas. Jason es un rusher puro, en situaciones obvias de pase, su complexión física no es tan robusta, es más rápido. Raymond Jones es un poco más pesado, lo pueden cargar un poquito más al centro. Pero iba a depender también de la salud de Landry, que no había estado entrenando aquí ahorita en las actividades en el minicamp, y de Gabe Jacas, que también ya empieza a apurar el hecho de que no se ha presentado y también trae hay una cuestión de salud, una rehabilitación. Esperemos que se recupere pronto y pues dependemos que esa rotación de 3 pueda generar por lo menos la presión del año pasado, que tampoco fue la mejor. Se ha mejorado, mencionado justamente que las dos posiciones en las que pueden o deberían tratar de encontrar un refuerzo es la de ala cerrada, porque no hay un número 2 claramente favorito, y la de Rocha. En términos generales, creo que el equipo dio un pasito al frente. ¿Para qué va a alcanzar? Es un poquito difícil, ante un calendario más difícil ya te van a tener más estudiado, pero creo que sí alcanza a ser una mejora no extremadamente significativa en el más menos de todo, pero sí un poquito más adelante es como yo lo ubico en este momento. Que precisamente el tema del calendario, bien lo comentas, un poco más complicado para este año. Y precisamente, Raúl, para cerrar con este episodio, si nos puedes compartir, yo sé que es muy difícil mencionar tu predicción, sin embargo, ¿cómo crees que le pueda ir a los Patriotas en este 2026? Mira, para mí son un equipo que van en ascenso. Creo yo que tienen la combinación de head coach y de quarterback, que por lo general es el común denominador de los equipos que han sido exitosos a lo largo de la historia de la NFL, no recientemente de la historia, o sea, desde Bill Walsh con Montana, tuviste también a Tom Landry con Roger Staubach, y hay muchísimos ejemplos, obviamente Brady y Belichick, ¿no? Pero creo que eso es un buen paso. Está el tema de Vrabel y sus problemas extracancha, o sea, no sé qué tanto le vaya a afectar, aunque Belichick también tuvo un divorcio durante su estancia en Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, yo, la esposa original, Debbie, a la que conocí bien, porque era la que yo conocí cuando estaba en Los Gigantes, pues se terminan divorciando y se casa con una que era la secretaria del equipo, ¿no? Entonces, y luego ya después se separa de esa y ahorita está con una jovencita, ¿no? Entonces, no sé qué tanto vaya a afectar, pero Vrabel tiene un problema de que, pues, creo yo que perdió algo de credibilidad con sus jugadores. No, o sea, su manera de presentarse él, como dicen, no nonsense, alguien que es fuerte, que es seco, que es al grano, que no sean, pues ahí puede ser cuestionada, ¿no? Entonces, parece ser que pues todo lo que dicen, que fue a rehabilitación, que ya la cosa va bien, etcétera, etcétera, pero pues al final de cuentas, te digo, si yo hubiera estado en lugar de ver en esas fotos, yo era metido en serios problemas. No sé si ustedes son casados o solteros, pero yo de haber salido en esas fotos hubiera estado en serios problemas con mi esposa, ¿no? Y pues llevo 37 años de casado, pero fue una situación que pues por más que la trates
o que la ha tratado él de matizar, es una situación seria, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Me han preguntado en muchas ocasiones en los programas que hago los miércoles de Punto Extra, varios fans de Pats que se incorporan, que si puedo garantizar que va a ser el coach a largo plazo. Pues por supuesto que nadie lo puede garantizar, ¿no? Pero de que es un factor que se va a tener que superar, ¿no? Ese es un tema. Respecto al equipo, el calendario es sumamente más difícil, ¿no? Empezando con los 3 primeros partidos, aquí tengo el calendario. Baltimore en Kansas, que pues no sabemos cómo va a estar Kansas. Yo tengo todavía serias dudas de que Patrick Mahomes pueda estar a un nivel productivo, por lo menos hasta la semana 4 o 5. Entonces les tocó la oportunidad de tomar a Kansas City en una transición, porque esté o no esté bien Patrick Mahomes, creo que va a haber una transición ofensiva. Luego reciben a Houston, que tiene una tremenda espina que sacarse, sobre todo CJ Stroud. O sea, ese es otro de los que no sabemos qué va a pasar. Después ya el calendario no se pone tan complicado en las primeras semanas, porque sigue Washington, que yo tengo serias dudas acerca de su futuro. Van a Pittsburgh, que pues Pittsburgh creo que va a ser similar a lo que fue la temporada pasada, y pues lo vencieron convincentemente en postemporada, ¿no? Luego, o sea, Tennessee, y luego a Minnesota, Jacksonville, ahí es donde ya se empieza a complicar. Obviamente se atraviesan los Delfines, los Miami Dolphins, pero pues yo creo que va a ser algo, y me estoy dando cuenta que imprimí el calendario equivocado, porque estoy viendo el Nápoles. A ver, déjame hacer aquí accesar sí, ahorita estaba viendo, dije que, porque después vi que venía otra vez Houston, dije, caray, ¿por qué viene otra vez Houston? Pero no, o sea, lo imprimí antes de empezar, y pues obviamente imprimí el incorrecto, pero estamos viendo, o sea, aquí el de los Pats, empieza con Seattle, obviamente, Seattle, el primer partido de la temporada. Pittsburgh, pues sí, ese sí saben. Luego en Jacksonville, luego en Buffalo, luego les toca los Raiders y los Jets, y luego Chicago. O sea, ese es el calendario correcto. Una disculpa aquí por la omisión esta, pero sí, o sea, ese partido en Seattle, la primera semana, el partido inaugural, creo que sí va a ser un indicador de cómo viene el equipo, ¿no? Que Seattle también, o sea, como todos los equipos son equipos diferentes, cuando llega o sea, cuando empieza otra temporada diferente, pues al final de cuentas creo que sí va a ser un calendario que va a ser un poquito más difícil. Sí, precisamente, como bien ahora, la predicción, pues ahorita no estoy listo para una predicción, pero porque Buffalo también tiene muchas interrogantes. O sea, tienen un nuevo head coach, obviamente Josh Allen sigue siendo una garantía, prácticamente no tienen cambios en la línea ofensiva. Tienen a DJ Moore, que mucha gente dice, no, pues ya bajó de nivel, pero si tú ves muchas de las jugadas que fueron impresionantes de Caleb Williams fueron con DJ Moore. O sea, entonces, o sea, si te fijas, los pases que terminaron siendo la diferencia en el partido, sobre todo contra Green Bay, fueron a DJ Moore, ¿no? Y luego, pues, Buffalo por fin hizo cambios, parece ser drásticos en la parte defensiva, con un nuevo coordinador que no ha sido coordinador más que en el colegial, Jim Lenhart, pero yo veo varios, Bradley Chubb, no sé qué tanto vaya a pasar, ¿no? Al final de cuentas, no, o sea, son 2 equipos en esa división, los Jets y Miami no van a competirles, pero
pues al final de cuentas, el tema de la línea ofensiva para mí, todos ustedes saben que yo siempre empiezo mis análisis por ahí. Veo línea ofensiva de Buffalo, línea ofensiva de Pats, una que tiene consistencia y que tiene continuidad, contra una que tiene interrogantes, pues yo diría ahorita que yo pondría de favorito a Buffalo, pero pues hay dudas. Exacto, va a estar muy interesante esa competencia por la división, sin duda, entre los Pats y los Bills de Buffalo. Raúl, como siempre, un gusto que nos acompañes por este A la espacio. orden. Muchas gracias. No, ya saben que aquí estamos en contacto, pues ya estamos a pocas semanas de que empiecen normalmente los programas que hacemos de la tribuna para analizar las divisiones empiezan 8 semanas antes no de la semana 1, sino de la semana anterior, ¿no? Entonces, pues ya viendo aquí el calendario, volteé a ver allá arriba, tengo mi calendario, alrededor del 15 de julio, por ahí es cuando empezamos. Excelente, excelente, pues el mayor también de los éxitos en tus proyectos, que continúes con este ánimo y sobre todo este gran análisis que nos compartes sobre la NFL. Gracias, a la orden. Onésimo, ¿algún comentario final que desees agregar? No, amigo, pues nada más, igual agradecerle a Raúl de nueva cuenta su tiempo, su disposición, y pues si tiene a bien invitarnos, pues ahí estaremos con mucho gusto este año también. Invitar a la gente que vea todo el contenido de especialistas del deporte, no por el aprecio y la afinidad, lo considero un gran espacio, el mejor en todo, en cuestión multimedia. Tienen una gran variedad ahí de programas, y pues la plataforma es muy buena, no nada más de fútbol americano, pero en cuanto a lo que fútbol americano se refiere, un análisis muy completo. Yo lo consumo mucho para tratar de estar al día lo más que se pueda. Así es, amigos de Somos Pats, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio muy especial con Raúl Alegre. Yo soy Kike González y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.